estadio de nuestra querida ciudad de Coronel Oviedo para este primer compromiso entre el equipo verde del Pacaraí y el equipo verde amarelo de Presidente Franco. Qué gran partido nos espera para el primer compromiso esta noche aquí en el Estadio Municipal Cerrito por el campeonato de fútbol de Salón de Mayores. Todo listo, todo presto. Gracias al compañero líder Gamarra. El gran trabajo de muy temprana hora, mi querido líder, que han trabajado muchísimo con todos los muchachos para estar así cómodo y listo para el trabajo profesional. Ramón Ríos, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, Mauro, buenas noches a la amable audiencia de Radio Caguazú 640. Naturalmente saludo también para la audiencia de Radio Fiesta, Radio Centenario, y a la gente que nos ve siempre, a la gente que ve la transmisión, toda la cobertura a través de TVEXA, Clip Digital. Buenas noches a todos, es noche de futsal desde el Coliseo Municipal El Cerrito, Mauro. Gracias, querido Ramón. Llamado ya a los jugadores de Presidente Franco, también del Pacaraí. Damos la bienvenida también al querido Gustavo Alarcón, que va a estar encargándose de los comentarios de este primer partido y del segundo partido también. Gustavo, buenas noches. Para vos, Mauro, para toda la inmensa audiencia que nos escucha y que nos está mirando también a través de la televisión, a través de la red social del Facebook. Y bueno, ahora vamos a ver un partido muy bueno del Pacaraí, que se va a medir ante Franco, el Pacaraí. El Pacaraí que nos ha sorprendido por su rendimiento, por su forma de jugar, por su entrega, por su forma de correr. Estratégicamente es un equipo duro, difícil. Le va a costar a Franco hacer su trabajo ante este gran equipo de Pacaraí, que demostró su jerarquía al eliminar justamente a un poderoso, a un equipo que se preparó durante meses como Betense, demostrando también que Pacaraí que hay que también correr y hay que tener mucho físico, y encabezado por su gran arquero José Benítez, que ayer fue la figura a través del equipo, salvando muchas situaciones. Decir que para Paranaense le empata a Pacaraí. Pacaraí fue mejor anoche en gran parte del partido juntamente ante Paranaense, y ahora vamos a ver cómo se mide ante el candidato, ante Franco. 11 títulos tiene Franco, no es poca cosa, se va mediante un gran equipo como Pacaraí, que tiene muy buena figura, principalmente muy buen equipo, y a la hora de jugar sabe justamente conectarse, sabe también mantenerse físicamente bien, físicamente apto. Son jugadores que corren mucho, mucho vértigo, mucha entrega de Pacaraí. Del otro lado, mucha técnica y el fútbol de salón a pleno que tiene el equipo de Presidente Franco, Mauro. Muchas gracias, Gustavo. Acá en la señora con la remera de Pacaraí. ¿Cómo está, señora? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Desde el primera noche te estuve observando, viendo acá. ¿De qué se trata tu visita? Y primeramente soy pacarayense de corazón, alentando siempre al equipo de la Federación de Fútbol del Salón del Pacaraí. Estoy acompañando al equipo de Mundo Fútbol, periodista deportivo. ¿Hay algún corazón apartado ahí? La albiverde. No, solamente la albiverde. Obvio, la albiverde. Dale, gracias, señora. Bueno, ya estamos listos, prestos para el trabajo aquí en el Cerrito, la fiesta salonística que se vive esta noche aquí, Ramona. Pinturería Luisito, pintura automotiva e inmobiliaria. En minutos preparamos tu color preferido. Pinturería Luisito, esquina Mariscal López, en Coronel Oviedo, teléfono 0971-416-970. Pinturería Luisito. Cada vez más cerca, Gustavo, este compromiso. Así es, cada vez más cerca. Se lo ve a Franco primeramente preparándose a Pacaraí, aún no apareció. El público que se hizo presente no es la cantidad que uno espera, ¿cierto? Hay que ser sincero también de que las circunstancias también, la crisis económica que alcanzan todas las circunstancias, hay que decir que la entrada está bastante cara, como siempre, en un campeonato nacional. Pero también la expectativa de que aquí, si Franco logra ganar su partido, va a sacar ya una tajada importante de 3 puntos sobre el Pacaraí, y prácticamente ya lo deja fuera del título del campeonato al equipo de Pacaraí. Pacaraí tiene que empatar o ganar
justamente para poder pretender algo. Si Franco logra ganar, va a sacar 3 puntos y se va a quedar con 1 de Pacaraí, ya va a quedar fuera prácticamente de la pelea por el título si es que no logra puntuar el equipo de Pacaraí. Igual para la gente de Franco, yo creo que aquí va a primar justamente la técnica por un lado, la tradición como es Franco Pacaraí, que es un equipo que tiene mucho huevo, corre bastante, es un equipo que tiene mucha fortaleza física y mucha entrega. Vamos a ver cómo le va a Franco en este partido. Ayer le costó contra Cabo Azul, porque Cabo Azul le plantó un partido también cerrado, un partido que le complicó mucho. Cabo Azul tuvo su oportunidad, pero bueno, a todo el equipo como Franco no hay que dejar nada por escapar. En una jugada marcó la diferencia con su mejor jugador, el 10, un jugador de 17 años, la joya le dicen justamente a Junior Marco Jiménez, que marcó el gol justamente ayer de desequilibrio ante el equipo de Cabo Azul, Mauro. Gracias, Gustavo. Señoras y señores, cada vez más se acerca este compromiso entre Franco y el equipo de Ipacaraí. Muchísima gente, trae la gente de Albiverde de Ipacaraí también lo de Franco. Reiteramos que anoche ganó el equipo amarillo, el equipo Franco, 1-0 Caguazú, mientras Ipacaraí empató con el equipo de Paranaense 2-2. Va a arrancar este compromiso en minutos aquí en el Estadio Municipal Cerrito. Atilio Alarcón, voy contigo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Mauro, a toda la audiencia, un cordial saludo. Ya tenemos los 2 quintetos, Mauro. Te escucho primeramente el equipo de Franco, Atilio. Número 12 para Ever Almirón. Número 2, Iván Delfino. 10, Marcos Junior Jiménez. 15, Carlos Alarcón. 8, Reinaldo López. Repetime, Atilio. Con mucho gusto. Ever Almirón, número 12. 2, Iván Delfino. 10, Carlos Marcos Jiménez, Junior Jiménez. Carlos Alarcón, número 15. Y 8, Reinaldo López. ¿Ipacaraí? Ipacaraí va a arrancar con los mismos 5 de siempre. José Benítez, el arquero. El 10, Carlos López. El 20, Yamil Colucci, número 20. Número 3, Armando Pereira. Y número 11, Armando Freitas. Gracias, Atilio. Señoras y señores, impresionante el recibimiento para la selección de Ipacaraí. Ustedes seguramente están escuchando. Este es el recibimiento de la selección de Ipacaraí. La fiesta salonística que se vive aquí en Coronel Oviedo. Ipacaraí dentro de la pista. Franco dentro de la pista. Y aprovechamos para enviar saludos a los grandes amigos que están en sintonía. Al amigo Pedro Paredes. Al amigo Lalí que está escuchando hacia el barrio General Díaz. También al amigo estilista Derlis. Ahí está Derlis, escuchando la radio con la familia, el estilista del barrio General Díaz. Y comenzamos a vender en serio, Ramona. Leiva Tapizados, la comodidad del confort a tu alcance, apoyando lo que es este campeonato nacional de futsal. Saluda a todos los deportistas y augura éxitos a todos los equipos participantes del campeonato nacional de fútbol de salón. Hoy transmitimos para Radio Difusora Caguazú, transmitimos para Radio Fiesta, transmitimos también para Canal 4 TVEXA, en vivo y en directo. El compañero Hernán
llevando todos los detalles para Canal 4 TV, Ramón. El director de catastro de la Municipalidad de Coronel Oviedo, Luis Quilimontes, saluda a toda la afición deportiva. Luis Quilimontes, director de catastro de la Municipalidad. Bueno, saludamos al amigo Derlis Balbuena, que está escuchando también con la familia la transmisión, los detalles que ocurre aquí en el Estadio Municipal Cerrito. Atención, futsal, fútbol de salón de mayores, fútbol de salón nacional que se juega aquí en nuestra querida ciudad de Coronel Oviedo. La fiesta que se vive, Ramón. Farmapalas, encontrarás medicamentos en general, regalos, perfumes, control de presión arterial, accesorios y mucho más. Delivery llamando al 0983-547-777, casi frente al Hospital Regional de Coronel Oviedo. Farmapalas. Voy contigo, Atilio. Los árbitros dentro del campo de juego y en la mesa. ¿Quiénes son, mi querido Atilio? Ya te confirmo, Mauro. Dale, gracias. El equipo de Franco, el equipo monstruo, Gustavo. Sí, es el candidato uno, ya lo sabíamos antes del campeonato. Muchos pensamos, pienso yo también, de que no es aquel Franco que tiene muchos nombres, pero me gusta más este equipo, porque este equipo es un equipo que tiene una identidad propia, con jugadores propios, y me gusta cómo juega principalmente. Me hace acordar de ese Franco de aquel 2009, 2014 también, que jugaba así. Era una máquina de jugar, es un jugadores muy talentosos. La verdad que es agradable verlo jugar porque es, hasta ahora por lo menos de lo que yo pienso, es el único que practica un fútbol de salón total en cuanto a la marca, la técnica, la intensidad, la rotación, la circulación, por lo menos. Hay que verlo más a Paranaense, vamos a ver qué puede hacer esta noche, que es el equipo también que tiene esa característica de jugadores que de esa forma. También está en lo otro, cómo juega el Pacaraí, en lo físico, cómo juega, cómo demuestra también. No ha propediado una pelota, eso también es fútbol de salón también. Es guerra, es también mucha garra, y también mucho oportunismo, mucho físico y mucha intensidad. Es otro fútbol de salón, pero también es agradable. Cada uno con su estilo, cada uno con su forma. Por eso es tan atractivo el fútbol de salón, porque cualquier arma sirve mientras sea eficiente y el equipo esté mentalizado y esté trabajando de esa forma, Mauro. Ramón. Ramoncito, seguimos contigo. Secretaria de la Gobernación, Magíster Alcira Benítez. El Campeonato Nacional de Futsal está aquí para inspirar y promover el deporte. Animemos a todos a participar. Mensaje de Alcira Benítez. La Guaireña SRL, viajes a Buenos Aires, Ciudad del Este, Encarnación. Agente Teodoro Higgins. La Guaireña SRL, Mauro. Gracias, compañero. Señoras y señores. Sí, te escucho ahora, Atilio. Te escucho, Atilio. Voy contigo, Atilio. Sí, los árbitros del partido, Cristian Aguilar y Hugo Gómez. Cristian Aguilar y Hugo Gómez. Gracias. Gracias, Atilio. Va a arrancar en cualquier momento este compromiso aquí en el Estadio Municipal del Cerrito. JD Electrodomésticos del señor José González celebra con la afición deportiva este vibrante torneo donde la pasión por el deporte y la salud se unen en cada gol. Contactos al 0983-912-281. JD Electrodomésticos. Gracias, querido Ramón. Cada vez más cerca este compromiso tan importante. Va a arrancar. Atención. Atención, arrancó este compromiso. Sanatorio Velar SRL con los mejores especialistas médicos. Unámonos en este campeonato y apoyemos a nuestros equipos con toda nuestra fuerza. Juntos fomentemos el deporte y llenemos las gradas de alegría y pasión. Sanatorio Velar. Impresionante, llegó el Pacaraí. Armando Pereira
Se salvó en los primeros segundos el equipo de Franco, Gustavo. Así es, se salvó justamente. Esto es la intensidad que tiene Pacaraí. Son jugadores rápidos, son jugadores que van a toda la pelota como pueden y llegan también ahora. Franco va a tener que tener mucho cuidado en la zona defensiva porque este equipo es muy intenso, Mauro. Atención, sentido del portero Ever Almirón de Presidente Franco. Hay córner que favorece al equipo verde de Pacaraí. Atención, va a cumplir el jugador Colucci. Levanta la pelota de zurda arriba. Muy mal el número 11 Armando Fleitas. Habrá salida que favorece. Otro córner, sí, otro córner que favorece al equipo verde de Pacaraí. Ahí está. Colucci cumple el pelotazo, la pelota por línea final. A ver qué dice el árbitro. Que hay otro córner. Sí, hay otro córner que favorece el equipo de Pacaraí. Farmacia Divino Niño Jesús con las mejores ofertas de la ciudad desde el 40 hasta el 80% de descuento todos los jueves y viernes. Invita a ser buenos anfitriones y disfrutemos del deporte. Farmacia Divino Niño Jesús. Sale Paranaense. Tocó el jugador Reinaldo López. De cabeza la pelota por línea final. Atención. Hay lateral que cumple Armando Pereira. Ahí está Pereira, trabajando para Pacaraí, dejando más atrás para Carlos López. López trabajando, ahí está, tocando más adelante, aguanta el número 10, Carlos López, que va por línea final. Atención, hay lateral que favorece al equipo de Franco. Casa San Isidro, artículos de ferretería, plomería, electricidad, herramientas para el amigo trabajador del campo, con el mejor precio en Cronel Casa San Isidro, frente a la municipalidad. Cuidado de Pacaraí, Gustavo. Sí, es un equipo bravo, es un equipo que pelea, un equipo que está siempre a 1000 por hora. Principalmente marca muy bien a la hora de la presión, presiona mucho a la salida y eso le da también al equipo una mayor fortaleza a la hora de recuperar la pelota porque marcan hombre a hombre, siguen a todos por todos lados, casi no marcan en zona, marcan hombre por hombre, por eso ya saben exactamente cómo marcar y cómo seguir a cada uno. Atención, habrá salida que favorece al equipo de Pacaraí. Los primeros minutos que se juega aquí en el estadio abierto, el Cerrito de la ciudad de Coronel Oviedo. 0 para Pacaraí, 0 para Presidente Franco. Distribuidora HN de Hernán Espínola distribuye en Coronel Oviedo yerba mate Mateco para mate cocido y tereré. Snack, tu cereal en varios sabores, belleza, productos de limpieza pedidos al 0971-418-541 con Hernán Espínola, con Avi Cruz de Coronel Oviedo. Distribuidora HN. Pierde Armando Pereira, va a salir Franco, tocando rápidamente para el jugador Alarcón, para Almirón, Almirón para Alarcón. Ahí está Carlos saliendo, pelota dominada, levanta la pelota, recibe Carlos Alarcón, pierde la pelota, infracción. Tiene que recibir la tarjeta. Sí, señor, es el jugador López. Recibe la tarjeta, hay tiro libre para el equipo de Pacaraí. Electrobetense, Sociedad Anónima, la más completa en electrodomésticos. Si usted quiere con Electrobetense, puede esquina de la Gobernación en Coronel Oviedo. Electrobetense. Mucha gente de Pacaraí para este compromiso. Bravo el equipo de Pacaraí. Carlos López para rematar. Atención, de derecha va a entrar. Ahí está López. Toca más adelante, tiró, golazo. Gol de Pacaraí. Pacaraí. Impresionante Armando Fleitas. El toque de Carlos López. Desde zurda. Remata en el ángulo. El primero para Pacaraí aquí en el Cerrito. ¡Golazo! Fue otro golazo de RB Producciones. Gustavo. Sí, apareció Fleitas, gran jugada de pelota parada. Lo decíamos que Pacaraí es un equipo peligroso, un equipo que no perdona, tiene una oportunidad, remata al arco, tiene mucho coraje este equipo. Ahora demostró también que la pelota parada trabaja bien. Descuidan la marca de Franco, lo dejaron solo y ya se anticipa el Pacaraí. Ya sorprende a Franco con este 1-0 con el gol de Fleitas. Atención, Pacaraí gana, pasa a ganar parcialmente. López remata, ahí está Arnaldo, pierde Arnaldo. Es rápido los flacos de Pacaraí. A ver, hay lateral, cumple rápidamente.
Sale Delfino de cabeza. Ahí está Alarcón. Alarcón aguanta. Pivoteando ahí. Toca muy bien. ¿A quién? La pelota queda por línea final. Farmacia María Auxiliadora. Descuentos todos los días. 2 locales en Coronel Oviedo. Frente al Hospital Regional Local 1. Local 2 sobre Marejal Estigarribia. Farmacia María Auxiliadora. Pivotea Carlos López. Buscaba el tiro libre. Ahí está Marco Jiménez. Jiménez para Carlos Alarcón. Alarcón para Ever Almirón. Sale Almirón. Pelota dominada. Ahí está el número 15. Va Carlos tocando para Marco Jiménez. Marca muy bien el jugador Yamil Galucci, que va por línea final. Hay lateral que favorece al equipo de Franco. Pinturería 12 de Julio, siempre con la responsabilidad social. Pinturería 12 de Junio, el que le da color al campeonato nacional. Pinturería 12 de junio. Iván Delfino tocando más adelante para López. Aguanta López, pivotea López. La pelota acá por línea final. Hay lateral que favorece al equipo de Franco. Agrícola Alto Paraná Recob, Rexu, siempre apoyando al deporte. En Coronel Oviedo Recob y en la ciudad de Caguazú, Rexu. Atención, cumple el lateral. Tocando para Almirón. Sale Almirón para Delfino. Delfino domina, quiere irse Delfín. Toca por el medio, sale, domina. Ahí está saliendo rápidamente. Muy fuerte el balón. Habrá lateral que favorece al equipo de Franco y Ramona. Concejal departamental Randy Soto. Lo que Coronel Oviedo necesita, político joven y capaz. Concejal departamental Randy Soto. Ahí está saliendo el jugador Marcos Jiménez, dejando más adelante, pero sí pierde de zurda, remata, prueba el jugador de Ipacaraí arriba, sin dirección, habrá salida que favorece a Franco. Concejal municipal Denis Cohen, joven político que marca la diferencia, recuerda promover el futsal como una sana competencia. Ahí está, aguanta Carlos, va a tirar de por el medio Delfino. Delfino dejando para Ever Almirón. Almirón va a probar, tocando más adelante, aguanta López, pierde López. La pelota acá por línea final. Muy bien marca Armando Fleitas, enviando la pelota, desviado. Atención, lateral que favorece al equipo de Franco. Concejal municipal Denis Cohen, joven político que marca la diferencia, recuerda promover el futsal como una sana competencia. A ver, remata fuerte, marcó bien el portero. Atención, es guapo el portero José Benítez. Atención, sale, pelota dominada para el portero Almirón. Almirón tocando, muy bien para Delfino. Delfino toca más adelante, pierde. Hay lateral que favorece al equipo de Ipacaraí. Concejal municipal Rosana Abogado acompaña al albirrojo vetense, insta a fortalecer y crecer juntos como comunidad. Concejal municipal Rosana Abogado. Atención, va el contragolpe de presidente Franco Jiménez, toca más adelante, pierde. Puede venir el contragolpe de Ipacaraí. Cae el jugador, comete infracción el jugador Reinaldo López. Sí, señor. Hay tiro libre para Ipacaraí. Estación de Servicios Petrosur, Dr. Willy Godoy. Los mejores precios en combustibles. Estación de Servicios Petrosur. Atención, tiro libre que favorece a Ipacaraí. Sigue ganando 1-0. Atención, sale Ipacaraí. Tocando, aguantando, pero pierde. Dejando más atrás para Ever Almirón. Almirón sale para el jugador Andrés Rivas. Rivas, ahí está el número 11. Corre, tocó bien. Sale el portero. Salva la situación. Ramón. Julio Mendoza apoya el Campeonato Nacional de Futsal. Que sea una fiesta y disfrutemos del deporte. Abogado Julio Mendoza. Facultad de Ciencias Médicas UNCA extiende una cálida bienvenida a todas las ciudades participantes en esta competencia. Senador Mario Varela anima a disfrutar de su estadía en nuestra ciudad y a participar en la competencia con espíritu deportivo. Que este evento sea para fortalecer vínculos, celebrar el talento y promover los valores del deporte. La pelota que va por línea final. Al rojo vivo se vive, Gustavo. Partido entretenido, la verdad. Lo está teniendo muy bien el Ipacaraí. Franco está intentando hacer su juego. Está intentando encontrarse con Delfino, con López, ahí con Jiménez, pero le va a costar mucho porque Ipacaraí es la primera vez
que estoy viendo a Pacaraí teniendo la ventaja en el marcador. Contra Batense tuvo que darlo vuelta, contra Paranaense también. Ahora, siendo ganador, va a ser mucho más duro este equipo porque no se va a entregar y tiene muy buena marca, Mauro. Ahí está Marco Jiménez tocando para Rivas. Se cayó Rivas, toca Jiménez. Ahí está saliendo Reinaldo López. López pierde. Atención, va al contragolpe de Pacaraí. Pierde, sale, pelota dominada López. López va tocando más adelante. ¿Para quién? Para Jiménez. Jiménez dejando más atrás para el jugador Delfino. Delfino toca para Rivas. Rivas quiere irse. Se cayó Rivas, la pelota Capolini final. Hay lateral que favorece al equipo de Pacaraí. Senador Mario Varela anima a disfrutar de su estadía en nuestra ciudad y a participar en la competencia con espíritu deportivo. Que este evento sea para fortalecer vínculos, celebrar el talento y promover los valores del deporte. Sale el equipo de Franco. Gobernador Marcelo Soto insta a todos los deportistas a demostrar el juego limpio, el compañerismo y la determinación que nos caracterizan en el quinto departamento. Marcelo Soto, gobernador de Caaguazú. Delfino para Rivas. López va, López tocando hacia la izquierda para Marco Jiménez. Domina Jiménez, pierde Jiménez. Bueno el contragolpe, viene el contragolpe, sale el portero. Almirón salva la plata, Gustavo. Sí, justamente se le queda un poco larga al jugador de Pacaraí. Se aprovechó Almirón para sacar la pelota para el equipo de Franco. Franco que la estaba pasando mal porque no está, aparte abajo en el marcador. Impresionante cómo el despliegue de Pacaraí, cómo marcan, cómo corre, cómo el estado físico que tiene estos muchachos. La verdad impresiona cómo marcan y la forma que corren. Comentario presentado por el grupo CCH Comunicaciones. Ahí está Yamil Calucci. Va a levantar la pelota. Toñanes aguanta. López, Carlos Alarcón. Esta vez era Reinaldo López. Va a cumplir Carlos Alarcón, el lateral que favorece al equipo de Franco. Ingresa Darío Almada para Pacaraí. Atención, Carlos Chávez arriba a la nube. Diputado Antonio Busarquez se exhorta a competir con integridad y fair play, respetando las reglas, mostrando un espíritu de deportividad en cada acción. Atención, sigue ganando el equipo de Pacaraí. Almirón domina, sale para Carlos Chávez. Carlos Chávez para arriba, rápido, tiro golazo. ¡Gol! De Presidente Franco, qué rápido. El contragolpe, el toque preciso del jugador Marco Jiménez. Aparece Andrés Rivas, colocando en el ángulo, lejos de José Benítez. Empata el equipo de Franco y fue otro golazo de RB Producciones. Tiempo de juego, 8 minutos de la primera etapa. Gustavo. Golazo, la verdad. Primero la recuperación de López que le da a Junior Jiménez, Junior que le habilita solo, prácticamente mano a mano, lo deja con un pase magistral a Rivas, que define de zurda ante la salida del arquero Benítez para marcar este gol del empate. Esto va a ser un partidazo, Mauro. Atención, salva por el medio, entra rápidamente, se salva Franco. Ahí está Rivas, rápidamente. No quiere saber nada. A este sí más y más que tiene fuerza importante. Levante la pelota, aguanta el remate. A ver qué dice el árbitro. Que hay córner, no, hay salida que favorece al equipo de Franco. Ponete Pantera y premiate con una moto 0 kilómetro que puede ser tuyo el 30 de abril. Encontrá la raspadita en la caja de preservativos Pantera. Entérate más en nuestras redes sociales @Pantera Paraguay Mauro. Sale el equipo de Franco muy arriba, alto, desviado. Habrá salida que favorece al equipo de Pacaraí. Leiva Tapizados saluda a todos los deportistas y augura éxitos a todos los equipos participantes del Campeonato Nacional de Futsal Leiva Tapizados. Carlos Chávez, ahí está Lugo, la pelota Capolini final,
Hay lateral para Ipacaraí o tiro libre. Lateral sí, va a cumplir rápidamente el jugador de Ipacaraí. Domina el jugador Yamil Calucci. Calucci. Atilio, voy contigo. El gol de Franco, Atilio. Yamil Calucci. Tanto el empate para el equipo del presidente Franco. Este vibrante partido. Vibrante el partido, ahí está Yamil Calucci. Calucci va a levantar la pelota, dejando más atrás. De nuevo para Calucci. El toque, aguanta. Va para Ipacaraí. Qué bueno, va a tirar, tiró. Pega por el medio, otra vez. Increíble. Salvó la situación. El jugador. Era el jugador Andrés Rivas que salvó la situación, Gustavo. Sí, Carlos, salvó esta vez Rivas. Primero salvó al Mirón, después el rebote le volvió a quedar a Colucci y le pegó por abajo, le pasó entre las piernas al arquero de Franco, salvó sobre la línea Rivas, oportuno. Este va a ser un partido vibrante, emocionante, porque Ipacaraí no se va a entregar, va a seguir corriendo, va a seguir peleando y va a seguir Franco buscando la manera a su fútbol. Técnicamente muy bueno Franco, pero hay que decir el despliegue, el físico y también la forma que juega Ipacaraí es muy buena, así que repito, cada uno con su forma de jugar, pero es un espectáculo verlo a estos ambos equipos. Controlamos, Gustavo, el tiempo. Van 9 minutos con 30. Gracias, Gustavo. Atilio, ¿qué tenemos en tu sector? Hace tres modificaciones. Pateo sacó a 3, ahora y metió a 3. Gracias, Atilio. Está el número 15, Carlos Alarcón, que siempre está como titular. Está Andrés Rivas, como siempre. Junior también. Reinaldo López y Junior Jiménez. Sí, señor. Va a seguir este compromiso, Ramón. Pinturería Luisito, pintura automotiva e inmobiliaria en minutos. Preparamos tu color preferido. Pinturería Luisito, esquina Maricel López, en Cronzovilo con teléfono 0971-416-970. Pinturería Luisito. Seguimos. Electrobetense Sociedad Anónima, la más completa en electrodomésticos. Si usted quiere, con Electrobetense puede. Farmacia María Auxiliadora, descuentos todos los días. 2 locales frente al Hospital Regional número 1. Local 2 sobre Marejal Estigarribia. Farmacia María Auxiliadora. Mucha gente, Gustavo, trae Franco y Ipacaraí. Claro, muchísima gente, principalmente el público que se hace presente. También aquí, este es un coliseo bastante grande, para 7.000 personas. De repente parece mucha grada vacía, pero hay demasiada gente. Mínimamente aquí hay como 3.000 personas más o menos, porque este es un estadio gigante. Por eso importante la presencia del público y el apoyo constante también de ambas hinchadas, que le da un colorido a este gran espectáculo. Rivas dejando más atrás, saliendo Almirón, tocando López. Rápidamente Carlos Alarcón, tira al arco. Se salvó Ipacaraí. Gustavo. Se salvó Ipacaraí, gran remate justamente de Rivas. No pudo cerrar a tiempo justamente Junior Jiménez para marcar el gol. Y bueno, Ipacaraí ahora está un poco desesperado porque no está encontrando las marcas. Se asentó nuevamente el equipo de Franco, que siempre encuentra requisitos y formas de controlar al rival. Es impresionante cómo juega Franco, porque para que un equipo como Ipacaraí no esté encontrando la pelota es un poco raro justamente en este campeonato. Sale Almirón rápidamente para López. Ahí está López para el jugador Rivas. El remate fuerte era de Carlos Alarcón. Hay salida para Ipacaraí, Ramón. Farmapalas, encontrarás medicamentos en general, regalos, perfumes y mucho más. Control de presión arterial, accesorios. Delivery llamando al 0983-547-777, casi frente al Hospital Regional de Cronzovilo. Farmapalas. Vamos saludando también a los grandes amigos de la empresa Tevexa, que están observando mucha gente el compromiso entre Ipacaraí y presidente Franco. Saludo para todos ellos. Ahí está, parece que viene, tira al arco, estaba solo. Saliendo Ipacaraí, el contragolpe solo también. Tocó, no levantó la pelota, qué increíble, Gustavo. Sí, justamente salvó la plata, se quedó lesionado el jugador de Franco justamente porque por el piso tiene una herida justamente en el muslo. Luego Carlos Alarcón
se raspó totalmente cuando salvó la plata justamente. Un partido intenso, partido vibrante, y esto va a ser así hasta el final. Ramón. Abogado Fabio Santos apoya la realización del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón en nuestra querida ciudad de Coronel Oviedo. Abogado Fabio Santos. Abogado Gustavo Bernal vibra con la gran fiesta del salonismo nacional e insta a los jóvenes a la sana práctica del deporte. Abogado Gustavo Bernal. Impresionante cómo se vive el fútbol de salón. La fiesta salonística aquí en la ciudad de Coronel Oviedo. Abogado Dernis Espínola, joven serio y capaz. Solución inmediata a todos los litigios judiciales. Oficina sobre Tuluticas y Jaime Sanjus. Abogado Dernis Espínola. Abogado Milder Mendieta apoya la cobertura del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón por la 640 Radio Caguazú. Abogado Milder Mendieta. Gracias. Gracias, Ramón. Sí, te escucho. Va a ser el cambio del arquero de Franco. Sí, es el portero Iván Dávalos. Lesionado seguramente Ever Almirón también. Se va el portero de Paranaense. El cabezazo por el medio. Vuela arriba para la chilena. Sí, señor. Recibió un moquete directo, ¿verdad? Recibe el portero Gustavo. Sí, justamente lo quería empujar en el pecho y levantó muy arriba la mano y le pegó en el rostro justamente de Dávalos. Una vez más decimos que no es el fútbol de salón para los famosos CEO, ¿verdad, Gustavo? No es para los débiles justamente jugar este campeonato, este deporte, más todavía este nivel de alta competencia, porque acá se juega todo por todo. Más todavía como equipo de Pacaraí, que juega mucho con el físico, son muy fuertes, muy rudos y muy rápidos en la marca. Hay que estar justamente soportar los golpes. Fíjate que quedó totalmente pelada el muslo justamente de Alarcón, que prácticamente no chistó y siguió jugando, va a seguir jugando. Ahí está Manuel Paredes con Marco Jiménez. Atención, pelota arriba de Carlos, pelota que sale el portero Dávalos enviando. Hay lateral que favorece al equipo de Pacaraí. Ahí está Manuel Paredes de cabeza, baja la pelota, atención, pega por el jugador de Pacaraí, la pelota acá por línea final, habrá salida que favorece al equipo de Presidente Franco. TVX Club Digital, Radio Caguazú, Radio Fiesta, Radio Centenario, RB Producciones presente en el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón, Coronel Oviedo 2024, con la extraordinaria cobertura. Muy fuerte el pase de Fleitas, sale el portero Dávalos, tocando para arriba, para Dávalos. Ahí está el portero, va a probar. Arriba, cerquita, sobre el travesaño. Ramón. Pinturería 12 de junio, siempre con la responsabilidad social. Pinturería 12 de junio, el que da color al Campeonato Nacional de Fútbol de Salón. Diputado va a cumplir. Busarquis exhorta a competir con integridad y fair play, respetando las reglas, mostrando espíritu de deportividad en cada acción. Diputado Antonio Busarquis. Atención, fuerte el pelotazo. Muy desviado la pelota. Va a salir el equipo verde de Pacaraí. Agrícola Paraná Recoda Rexú, siempre apoyando al deporte en Coronel Oviedo Recod y en la ciudad de Caguazú Rexú. Escucho, señor maestro. Randy Soto. Atilio. Sí, al número 11 arriba le dicen Falcao. Falcao. Y el otro es Chino, el 8. ¿Lo de Pacaraí? No, de Franco. Bueno. Atención, Delfino. Quiere ir Jiménez rápido. Hay lateral que favorece al equipo de Pacaraí. Concejal departamental Randy Soto, lo que Coronel Oviedo necesita, político joven y capaz. Concejal departamental Randy Soto. Va a cumplir rápidamente el lateral, tocando para el jugador López. Sale el equipo de Pacaraí, toca más adelante para el número 10. Es Carlos López. Esta vez el otro 10, Jiménez Junior. Ahí está Delfino Junior. Ahí está Delfino. Cae el número 10.
Muy golpeado. Atención, va López. López. Sentido. El jugador número 10. Recibió un golpe. Pero sí, no pasa nada, dice el árbitro. Municipal Denis Cohen, joven político que marca la diferencia. Recuerda promover el futsal como una sana competencia. Concejal municipal Denis Cohen. ¿Me decía Tilio? No pasó nada. Al pasar involuntariamente la mano del pacarayense fue por el cuello de Marco Jiménez. Atención, sale Franco. Franco. Ahí está dejando más atrás para Dávalos. Dávalos levanta la pelota, el contragolpe de Franco. A ver si recibe. Domina. Ahí está dejando más atrás para el jugador Carlos Alarcón. Alarcón ¿para quién? Para Rivas. Rivas dejando, pierde la pelota. Va a rematar el arco. Estaba solo el número 5, Michel Toñanes. Qué increíble, Gustavo. Sí, no sabía qué hacer Toñanes con la pelota. Ya tenía decidido patear al arco. Porque tampoco tiene mucho para intentar individualmente el equipo de Pacaraí. Pacaraí individualmente le cuesta, pero como equipo presiona y recupera la pelota e intenta buscar el arco. Es la forma de jugar, por eso Toñanes decidió terminar la jugada. ¿Cuánto falta, Gustavo? Faltan mucho todavía, ahora vamos los 16 minutos. Ramón. Abogado Fabio Santos apoya la realización del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón en nuestra querida ciudad de Coronel Oviedo. Abogado Fabio Santos. Abogado Gustavo Bernal vibra con la gran fiesta del salonismo nacional e insta a los jóvenes a la sana práctica del deporte. Abogado Gustavo Bernal. Seguimos contigo, Ramón. Julio Mendoza apoya el Campeonato Nacional de Futsal. Que sea una fiesta y disfrutemos del deporte. Abogado Julio Mendoza. Facultad de Ciencias Médicas UNCA extiende una cálida bienvenida a todas las ciudades participantes en esta competencia. Facultad de Ciencias Médicas UNCA. Minuto de tregua. Aprovechemos para escuchar a Gustavo Alarcón. Bueno, estaba escuchando justamente atentamente a Zorrilla. Por eso me distrajo un poco, pero lo estoy escuchando. Le está pidiendo a sus jugadores que traten de jugar por abajo, que intenten presionar justamente a López, que es el que tiene la manija de la pelota, o a Alarcón, que es otro también que tiene mucho la pelota, que intenten jugar por abajo, que no se desesperen, que sigan que están haciendo bien. Y cierto, está jugando bien el Pacaraí ante un gran equipo como Franco, porque tiene muchos recursos el equipo franqueño para jugar. Entonces, está haciendo bien su trabajo. Yo creo que es acertado el trabajo también de lo que le está diciendo justamente Zorrilla del Pacaraí, que trate de jugar por abajo y que no se desesperen, y que a la hora de tener la pelota, si se encuentra solo, que trate de aguantar hasta que llegue un compañero. Va a proseguir este compromiso. Ahí está el número 4. Sale pelota dominada. El portero remata fuerte. A ver, de cabeza, de cabezazo. Atención, sale el portero. Voló el portero. Dávalos enviando. Hay lateral que favorece el Pacaraí. Abogado Derlis Espínola, joven, serio y capaz. Solución inmediata a todos sus litigios judiciales. Oficina sobre Tuyuticas y Jaime Sanjus. Abogado Derlis Espínola. Cuidado, llegó el remate fuerte de Yamil Calucci. Se salva Franco. Gustavo. Sí, se salva Franco, remate Colucci fuerte. Esta vez respondió bien Dávalos con la pierna, rápido justamente, en reflejo justamente para sacar esa pelota. Va a salir el portero de Franco. El remate muy fuerte, no dominó el jugador Reinaldo López. Hay lateral que favorece al equipo de Franco. Abogado Milder Mendieta apoya la cobertura del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón por la 640 Radio Caguazú. Abogado Milder Mendieta. Un saludo muy especial al querido César Varela, que está escuchando en Ciudad del Este la transmisión a través de la tecnología. Al amigo César Varela, saludo muy especial de la ciudad de Coronel Oviedo. Distribuidora HL de Hernán Espínola distribuye en Coronel Oviedo yerba mate, mate, para mate cocido y tereré, snack, tu cereal, varios sabores, Yesa productos de limpieza. Pedidos al 0971-418-541 con Hernán Espínola, distribuidora HL. Yamil Calucci baja rápidamente para Manuel Paredes, para Calucci, recibe, pierde la pelota, recibe Carlos Alarcón, va López, López que
que domina, dejando más atrás para el jugador Delfino. Delfino de nuevo para Alarcón, pierde, marca, sale rápidamente Franco, marca, quita la pelota el jugador de Ipacaraí, que dice el árbitro que hay lateral que favorece al equipo verde de Ipacaraí. Casa San Isidro, artículos de ferretería, plomería, electricidad, de herramientas para el amigo trabajador del campo, con el mejor precio en Coronel Oviedo. Casa San Isidro. Está saliendo el equipo de Ipacaraí. Sanatorio Velar SRL, con los mejores especialistas médicos. Unámonos en este campeonato y apoyemos a nuestros equipos con toda la fuerza. Juntos fomentemos el deporte y llenemos las gradas de alegría y pasión. Gol de Franco. Gol de Franco. Gol de presidente Franco Reinaldo López. Fue otro RB Producciones. El regalo de Yamil Calucci, el número 20. Increíble infantilmente. Y el gol de Reinaldo López. Le liquidó, inclusive hasta el portero. Limpió el camino, enviando hacia el fondo del arco. El segundo para Franco, Gustavo. Golazo, la verdad, de Reinaldo López. Un jugador que nunca se entrega, un jugador que tiene mucha marca, tiene fútbol. Recuperó justamente la pelota de Almada, después recuperó presionando la pelota justamente del jugador Armando Fleitas. Y escurre a José Benítez, gran arquero que hoy tuvo poca participación. Lo elude también y con el arco desvanecido marca el segundo para Franco. Ahí va el contragolpe de Franco, puede venir el tercero, sale, salvó la situación el portero José Benítez. De perdedor pasa a ganar el equipo de Franco aquí en el Cerrito, Ramona. El director de catastro de la municipalidad, Luis Quilimontes, saluda a toda la afición deportiva. Luis Quilimontes, director de catastro de la municipalidad. El remate fuerte sobre el travesaño, José Benítez, inclusive el portero más importante, quedó ahí en el piso para el segundo de Franco, Gustavo. Sí, así es, justamente buen gol. Primero recuperó la pelota del jugador González, después presiona de vuelta, recupera la pelota del jugador, en este caso de Fleitas, logra huir mano a mano, elude también a Benítez, lo deja en el piso tirado y marca el gol justamente. Impresionante lo de Franco porque tiene mucho fútbol, muchos recursos para jugar, ni siquiera el Ipacaraí le puede encontrar la marca. Cuando se acomode, cuando está cómodo en la cancha, Franco es muy peligroso. El segundo, Atilio. Segundo, gran pelota que perdió el equipo de Ipacaraí en el círculo mismo del campo de juego. Y ahí el Chino López aprovecha con todo el talento que tiene. Va con el arco de guarnecido poner el segundo para Franco. Inteligente el jugador Reinaldo López para el segundo de Franco, Ramona. Farmapalas, encontrarás medicamentos en general, regalos, perfumes, control de presión arterial, accesorios y mucho más. Delivery al 098-347-777, casi frente al Hospital Regional de Coronel Oviedo. Farmapalas. Se dice, Gustavo, ¿qué tendrá el petizo? Pero ¿qué tendrá este presidente Franco, Gustavo? De nuevo ya está pasando ganando 2-1. Tiene muchos recursos para jugar. Juegan al fútbol de salón total. Son rápidos, tienen buena técnica, tienen buenos movimientos. Se conocen demasiado bien la prevención. Saben cuándo el compañero va a picar al vacío. Saben cuándo tiene que marcar. También conocen mucho los cambios también, porque siempre entran los mismos jugadores por el mismo reemplazante. También es un equipo con mucho trabajo. Se nota que trabaja mucho en lo táctico. Y siempre mantienen la tranquilidad para jugar. Nunca se desesperan, nunca pierden la calma, la alta concentración y el talento inigualable que tienen varios de estos jugadores. Esto sí, el fútbol de salón que se vive aquí en el Cerrito. Este es los titulares de presidente Franco. Vemos a Carlos Alarcón, a Delfino, a Marco Jiménez y al jugador Rivas. Es el equipo más importante que tiene el quinteto más importante que tiene Franco Ramona. Farmacia Divino Niño Jesús, con las mejores ofertas en la ciudad de Coronel Oviedo, desde el 40 al 80% de descuento todos los jueves y viernes. Invita a ser buenos anfitriones y disfrutemos del deporte. Farmacia
Divino Niño Jesús. Ante el equipo de Franco no podés darles una pelota fácil. Te va a corregir rápidamente el segundo de Reinaldo López para el equipo de Franco. De perdedor pasa a ganador Ramón. JD Electrodomésticos del señor José González celebra con la afición deportiva este vibrante torneo donde la pasión y el deporte y la salud se unen en cada gol. Contactos 0983-912-281. JD Electrodomésticos. Sale el jugador Calucci hacia la derecha tocando. Domina, levanta la pelota, muy mal. Habrá salida que favorece al equipo de Presidente Franco. La Guaireña SRL, viajes a Buenos Aires, Ciudad del Este, Encarnación, agente Teodoro O'Higgins. La Guaireña SRL. Ahí está Iván Dávalos, el remate fuerte arriba. Esta vez habrá salida al equipo verde de Pacaraí, que está perdiendo 2 tantos contra 1, Ramón. Secretaria de la Gobernación Magíster Alcira Benítez. El Campeonato Nacional de Futsal está aquí para inspirar y promover el deporte. Animemos a todos a participar. Mensaje de Alcira Benítez. Tocó mal el jugador de Pacaraí, ahí lateral, que favorece al equipo de Franco, que va a cumplir Marco Jiménez, el número 10. El diputado Antonio Busarquis exhorta a competir con integridad y fair play, respetando las reglas, mostrando un espíritu de deportividad en cada acción. El diputado Antonio Busarquis. Se salva el Pacaraí, ahí está Jiménez, tiró, pega por el jugador de Pacaraí, sale el jugador López. A ver, alcanza, dejando más atrás. Sale para el equipo de Franco rápidamente Rivas. De puntín solo Jiménez sale. El portero, el arco en blanco, prueba. Ahí está Andrés Rivas, lejos, arriba a las nubes. Sí, Atilio. Bueno, hay lateral que favorece al equipo de Pacaraí, que pierde 2 tantos contra 1 parcialmente. Ahí está tocando Carucci para lateral, para que se pueda cumplir. Ahí está, tocando, saliendo para el equipo de Pacaraí. Tocando para el número 10, es Carlos López. Tocando para Noel Rodas. Dejando para Calucci. Ahí está, levanta la pelota, tocando, aguanta. A ver, pega por el jugador de Pacaraí. De nuevo sale. Atención, la pelota Capelín Espinal. Ahí lateral que favorece al equipo de Pacaraí. Gobernador Marcelo Soto insta a todos los deportistas a demostrar el juego limpio, el compañerismo y la determinación que nos caracteriza en el 5º departamento. Marcelo Soto, gobernador de Caguazú. Increíble, solo pierde el jugador Carlos López, Gustavo. Sí, López justamente que cortó la pelota en el medio del arco y logró tapar muy bien al arquero Dávalos en 2 ocasiones para salvar a Franco. Se salvó Franco. Ahora sí sale el jugador del Pacaraí. Atención. Pegó. A ver qué dice el árbitro. Que no pasa nada. Era el jugador Delfino. Qué partidazo que estamos observando. Seguimos vendiendo contigo, Ramón. Senador Mario Varela anima a disfrutar de su estadía en nuestra ciudad y a practicar el deporte sano. Senador Mario Varela. A ver, sale Iván Dávalos, va a probar. El remate fuerte. Habrá salida que favorece al equipo de Pacaraí, Ramón. Facultad de Ciencias Médicas UNCA extiende una calidad bienvenida a todas las ciudades participantes en esta competencia. Atención, ahí está Yamil Calucci. Sale para Pacaraí. Cuidado, era el jugador Armando Fleitas, sí. Terminó el primer tiempo con la victoria de Presidente Franco. Señoras y señores, ganando está el primer tiempo el equipo de Presidente Franco. Voy contigo primeramente, Atilio. Sí, termina el primer tiempo con esta victoria parcial del equipo de Presidente Franco, que rápidamente, igual que el conjunto de Pacaraí, ya se van a vestuario ahí en el polideportivo cerrado. Vamos a conversar un poco aquí con el amigo, empezar con, a ver si...
Bueno, Atilio, seguimos escuchando por el ruido infernal y difícil. Bueno, vamos a presentar el comentario de Gustavo Alarcón, presentado por... Comentario de Gustavo Alarcón, presentado por el Grupo CCH Comunicaciones. Bueno, muchas gracias, compañeros. Bueno, ya se fue la primera etapa. Un primer tiempo intenso, la verdad. Como propone Pacaraí, como propone Franco, la verdad, si a un equipo le podía crear problemas a Franco, por lo menos, a esperar lo que puede ser para Paranaense la otra fecha, era Pacaraí. Pues Caguazú también le creó muchos problemas, principalmente en la marca, pero esta vez yo creo que el partido de ayer le dio una lección también a la gente de Franco, porque mejoró muchísimo la marca, en la intensidad también a la recuperación de la pelota, porque Pacaraí te da un fútbol con mucha garra, corre mucho, una marca individual, marcan 1 a 1, marca hombre a hombre el equipo de Pacaraí. Y ante un equipo como Franco que te mueve tanto la pelota, le costó también ya de Pacaraí. Sintió el rigor del partido, sin dudas. Le vi jugadores muy cansados. Siempre lo terminaban muy cansados la gente de Pacaraí porque corre mucho, pero ya en la segunda etapa, pero ya verlos a los 14, 15 minutos ya agotados a muchos de los jugadores. Verlo a Armando Pereira pidiendo cambio ya por cansancio, a Michel Toñanes, a Carlos López, cansado. Y también a José Benítez, que tampoco atacó mucho, no tuvo muchas tapadas, pero la que intervino lo hizo bien hasta que, bueno, te encontrás con un equipo como Franco que define también maravillosamente. Muchas las tapadas también de Benítez fueron al cuerpo, también él posicionalmente siempre ataja bien. Yo creo que Franco es un equipo, ya lo vimos en la primera fecha, lo dije, es una máquina. A la hora de la triangulación, los movimientos ahí, cuando se encuentran principalmente Delfino con López, con Junior Jiménez, es muy difícil aguantarlo porque ellos no arriesgan por arriesgar, saben exactamente en qué momento tienen que tocar la pelota, en qué momento profundizar, tienen controlado totalmente a la hora en qué momento atacar. Y si no tienen espacio, la mueven, empiezan de vuelta, empiezan a anotar, mueven la pelota. Eso se notó hoy también. No fue la excepción justamente porque Pacaraí tuvo que perseguirlo, tuvo que correr atrás de la pelota. Lo movió constantemente Franco de aquí para allá y fue muy difícil para Pacaraí. Porque repito, verlo a Pacaraí cansado ya en el primer tiempo no es buena señal porque es un equipo muy físico. No es un equipo muy técnico, es su forma de jugar y está muy bien. De hecho, es el primer partido que está cayendo el equipo de Pacaraí parcialmente. Ganó todo su partido en la fase de grupos, lo eliminó Betense ganando 2 a 1, empató con Paranaense anoche y ahora justamente está cayendo en esta primera etapa. Así que no sorprende el nivel de Pacaraí ni tampoco el nivel de presidente Franco. Yo creo que Franco es un equipo muy difícil de enfrentar, principalmente por la marca y también por la forma en que toca la pelota, las rotaciones. Por ejemplo, cuando Delfino agarra la pelota ya tiene una opción de pase o dos para jugar. Cuando agarra Junior también tiene ya la opción de jugar, tiene la opción de buscar a un compañero. Tiene 2 arqueros muy buenos, casi la misma característica ambos. Le pega bien a la pelota de afuera. Son muy buenos arqueros saliendo, muy buenos arqueros con los pies. Tiene buena salida con las manos, o sea que es un equipo muy completo. Entonces lo que Pacaraí va a tener que hacer la segunda etapa es remarla, como lo hizo contra Ovetense, como lo hizo contra Paranaense. Yo me preguntaba cómo hacer Pacaraí siendo el ganador, porque repito, contra el Albirroja Ovetense estaba cayendo 1 a 0, lo remontó, contra Paranaense lo remontó también. Me preguntaba cómo iba a hacer contra Franco ganando 1 a 0 de Pacaraí. Se lo dieron vuelta. Justamente le decía eso aquí, que lo tengo muy cerca a Zorrilla, en el DT de Pacaraí, le decía, hay que mantener la buena marca, tratar de jugar por abajo y a no desesperarse cuando se encuentre solo. Eso le pasó, por ejemplo, a Toñanes, que agarró la pelota y ante una marca no sabía qué pasar, no sabía qué hacer con el balón y tuvo que patear de zurda a cualquier parte para terminar la jugada porque no sabía qué hacer con el balón. Por eso le dice
el entrenador a ellos que estén tranquilos, que aguanten la pelota, que toquen y que busquen espacios. Porque él lo va a tener que hacer contra un equipo como Presidente Franco, que te propone un juego de fútbol total, corre mucho. De hecho que la pelota parada también es un factor importante para Pacaraí. Lo aprovechó muy bien para el primer gol porque el pase de Toñanes le habilitó a Fleitas y marcó el primer gol del partido. Un golazo, la verdad, por la forma que definió, por el ángulo, porque estaba un ángulo casi cerrado al vórtice izquierdo de la portería del arco este del Cerrito Abierto. Justamente no pudo hacer nada Mirón. Gran jugada para el empate de Junior Jiménez. Primero la recuperación de la pelota de Reinaldo López. Le da el pase justamente a Junior. Junior lo ve solo por el medio a Rivas. Y Rivas logra ganar la línea de fondo. Ante la salida Benítez le coloca ahí arriba, imparable, justamente en el ángulo para marcar el empate. De ahí ya Pacaraí ya empezó a sentir las piernas. Ya no encontraba más esa presión fuerte. No encontraba más tampoco la marca rápida, la recuperación rápida de la pelota. Y ahí empezaba a mover, a encontrar un buen juego. También ingresó Chávez, al arco que estaba titular, empezó de vuelta a entrar, empezó a rotar el equipo. Hasta que aparece una muy buena jugada, principalmente de López. La doble recuperación, primero ante Toñanes y después ante Fleitas. Le roba la pelota a ambos jugadores. Primero le roba a Toñanes y después le queda la pelota a Fleitas, presiona otra vez Leonardo López, le virla el balón, logra recuperar por fuerza justamente y enfrenta a José Benítez, un gran arquero, lo deja desparramado con una pisada, lo deja en el piso, lo deja pasar y marca ante el arco desvanecido el 2-1. Golazo también de Franco, demostrando la capacidad que tiene individualmente con Reinaldo López. Y ahora en el segundo tiempo se plantea qué va a hacer el equipo de Pacaraí. Me imagino que va a seguir insistiendo, va a seguir buscando, tiene otra, porque Pacaraí con este resultado está quedando fuera del título, porque Franco va a 4 puntos y Pacaraí se va a quedar con 1 y va a quedar totalmente ya fuera del título por pelear el campeonato que se está jugando aquí en la ciudad de Coronel Oviedo justamente. Así que va a tener que salir mínimamente a buscar el empate el equipo de Pacaraí para seguir peleando por el título, porque con este 1 punto y 4 puntos que está logrando Franco queda fuera el equipo de Pacaraí. Por eso es importante esta segunda jornada. Se pueden marcar tendencias justamente lo que va a pasar y quién va a pelear. Porque si Franco logra ganar este partido, ya va a 4 puntos. Va a tener que buscar el equipo de Paranaense o Caguazú, rescatar 2 puntos Caguazú y tratar de buscar esos 3 puntos Paranaense para que pueda por lo menos virlarle o tratar de pelearle el título a Franco, que se ve muy fuerte, muy sólido, muy difícil, un equipo muy rápido, muy técnico y también tiene muchísimos recursos para jugar. No solamente tienen individualidades, sino que colectivamente es muy bueno, la circulación de juego, juega muy bien por el medio. Ahora también la marca mejoraron bastante. Porque esa pelota que le saca Alarcón al jugador Carlos López, que se iba solo para marcar justamente el gol del empate, se arrastra por el suelo, inclusive se lastima, se raspa la parte del muslo por aquí, la pista aquí afuera. Cuando no tenés una protección bajo el pantaloncito, cuesta, te raspa, y eso le pasó a Alarcón. Se quedó un poco lesionado también, un poco un estirón en el muslo, siguió jugando. O sea que el partido se va a ver así. Muchos jugadores también de Pacaraí también que se sintieron las piernas, tuvieron que usar mucho anestésico justamente para los jugadores. No le queda otra a Pacaraí, va a tener que pelear todo lo que tiene, toda la fuerza que le sobra, porque tiene que empatar mínimamente para seguir peleando, porque esta derrota no le sirve, lo deja fuera del título de pelear por el campeonato. Ya está Presidente Franco en el terreno de juego y ya se espera justamente la presencia del equipo de Pacaraí. Un gran partido, gran primer tiempo y por sobre todas las cosas se ve un buen nivel de fútbol de salón desplegado por ambos. Hasta donde pudo Pacaraí en el primer tiempo, se sofocó y un poco nervioso también porque no encontraba la pelota, pero vamos a ver qué propone. Vamos a ver si adelanta las líneas. Me imagino que va a salir a presionarlo un poco más arriba al equipo de Franco. Es un riesgo que tiene que asumir para poder buscar el gol, por lo menos para descontar en este segundo tiempo, Mauro. Gracias, Gustavo. Comentario de Gustavo Alarcón,
presentado por... Comentario presentado por el Grupo CCH Comunicaciones, Mauro. Gracias, señoras y señores, los dos equipos dentro del campo de juego. Este arranca en su segundo tiempo, Ramón. Telex Click Digital, Radio Cagua, su Radio Fiesta, Radio Centenario Plus, RB Producciones, presente en el Campeonato Nacional de Fútbol del Salón Coronel Oviedo 2024 con la extraordinaria cobertura. Va a arrancar su segundo tiempo. Atención. Arranca su segundo tiempo, suena el silbato. Recibe Armando Pleitas. Para Ipacaraí. Levanta la pelota. El cabezazo de Marcos Jiménez. La pelota acá por la línea final. Hay lateral que favorece al equipo de Ipacaraí. Leiva Tapizado saluda a todos los deportistas y augura éxitos a todos los equipos participantes del Campeonato Nacional de Futsal. Leiva Tapizados. Levanta de nuevo de puntín. Pierde. Domina Jiménez. Envía la pelota por línea final. El jugador número 11, Armando Pleitas. Hay lateral para Franco. Dejando mucho más atrás para el portero José Benítez. Prueba al arco, remata fuerte. Hay salida que favorece al equipo de Ipacaraí. Farma Palace, encontrarás medicamentos en general, regalos, perfumes, control de presión arterial, accesorios y mucho más. Delivery llamando al 098-3547-777, casi frente al Hospital Regional de Coronel Oviedo. Farma Palace. Otro lateral que favorece al equipo de Ipacaraí. Electrobetense, Sociedad Anónima, la más completa en electrodomésticos. Si usted quiere, con Electrobetense puede. Esquina de la Gobernación, Electrobetense. Estamos con Electrobetense. A ver, sale Ipacaraí. Aguanta, pivotea el jugador Pleitas. Atención, dejando más atrás para el número 11, Armando. De zurda, se salva el equipo de Presidente Franco. Sale López, Reinaldo. A ver, muy fuerte. Habrá salida que favorece al equipo de Ipacaraí. Farmacia María Auxiliadora, descuentos todos los días. Dos locales en Coronel Oviedo. Local 1, frente al hospital. Local 2, sobre Marejales arriba. Farmacia María Auxiliadora, Mauro. Atención, prueba el arco, pega por el jugador de Presidente Franco. Hay lateral que favorece al equipo de Ipacaraí. Rápidamente va a cumplir el jugador de Ipacaraí. Levanta Jiménez la pelota para la línea final. Habrá salida que favorece al equipo de Franco. Pinturería 12 de junio, siempre con la responsabilidad social. Pinturería 12 de junio, el que le da color al Campeonato Nacional. Pinturería 12 de junio. Saliendo para el portero Dávalos. Prueba Dávalos. Va a salir José Benítez, portero de Ipacaraí. Tocando para Armando Pleitas. Pleita rotando la pelota. Calucci dejando para Pleitas. Sale para el equipo de Ipacaraí. Este es Yamil Calucci que domina el número 20. Va tocando, dejando más atrás para Calucci. Tocando, aguanta. Entra. Era el jugador Armando Pereira. La pelota que por línea final. Hay lateral que favorece al equipo de Ipacaraí. Agrícola Alto Paraná, Recod de Rexú, siempre apoyando el deporte. En Coronel Oviedo, Recod y la ciudad de Caguazú, Rexú. Sale para Ipacaraí, aguanta, remata fuerte. La pelota cae por línea final. Hay córner que favorece al equipo de Ipacaraí. Concejal departamental Randy Soto, lo que Coronel Oviedo necesita, político joven y capaz. Concejal departamental Randy Soto. Va a cumplir. Cerca Calucci. Va a levantar. Sale el portero. Iván Dávalos. El contragolpe. Atención Jiménez. Domina Jiménez. Inteligente el chico 10. Junior Jiménez. Domina Junior. Dejando más atrás para Iván Dávalos. Iván Dávalos toca para el jugador Andrés Rivas. Rivas muy fuerte el pase. Va por línea final. Va a cumplir Armando Pereira. Sigue perdiendo 2 tantos contra 1 el equipo de Ipacaraí. Abogado Fabio Santos apoya la realización del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón en nuestra querida ciudad de Coronel Oviedo. Abogado Fabio Santos. No dominó Jiménez. Atención, sale Armando Pereira para Ipacaraí. Dejando más atrás. Es el jugador Armando Pleitas para Yamil Calucci.
Yamil, otra vez para Yamil. Sale el jugador de Pacaraí buscando el empate. Arriba, cabecea López. Atención, puede venir el contragolpe rápido, tocó mal. Atención, va el portero, en este caso voló espectacularmente. Era Iván Dávalo enviando la pelota al córner. Córner salida que favorece al equipo de Franco. Abogado Gustavo Bernal vibra con la gran fiesta del salonismo nacional e insta a los jóvenes a la sana práctica del deporte. Abogado Gustavo Bernal. Saludo a Diego González de Canal 4, trabajando a full esta noche como de siempre. Desde el primer día estamos todos juntos trabajando, llevando todos los detalles que ocurren en el Estadio Municipal Cerrito. Abogado Derlis Espínola, joven serio y muy capaz. Solución inmediata a todos sus litigios judiciales. Oficina sobre Tuyuticas y Jaime Sacús. Abogado Derlis Espínola. Atención, ¿qué pasa entre Yamil Calucci y Marcos Jiménez? Marcos que recibe la tarjeta, Gustavo. Sí, recibe la tarjeta porque quiso retrasar la salida justamente del equipo de Pacaraí, que está mucho mejor en este segundo tiempo. Está encontrando espacios. Se salvó el Pacaraí. Armando Fleita tocó muy despacio. Ahí se salva la situación del empate el equipo amarillo, Gustavo. Y está aprovechando también que Junior Jiménez no está marcando muy bien. Por eso le ingresa de vuelta al Alarcón para reforzar la marca y intentar recuperar por ese lado, porque no está encontrando justamente la pelota del equipo branqueño. Armando Fleitas para el Pacaraí tocando hacia la izquierda. A ver, de taco, entra, cae. Hay tiro libre que favorece al equipo de Pacaraí. Abogado Milder Mendieta apoya la cobertura del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón por las 6:40 Radio Caguazú. Abogado Milder Mendieta. Atención, tiro libre que favorece al conjunto de Pacaraí. Concejal municipal Rosana Abogado acompaña al albirrojo ovetense. Insta a fortalecer y crecer juntos como comunidad. Concejal municipal Rosana Abogado. Saludo para Minerva. Está escuchando y está viendo el Canal 4 también. Para Carmen Acosta también. Están en sintonía, observando todo lo que ocurre aquí en el Estadio Municipal del Cerrito. Concejal municipal Denis Cohen, joven político que marca la diferencia. Recuerda promover el futsal como una sana competencia. Concejal municipal Denis Cohen. Hay tiro libre que favorece el equipo del equipo verde de Pacaraí. Atención, va a venir el orden del árbitro. Corre, va a rematar. Ahí dejando para Calucci. Tocó para el jugador Armando Fleitas. ¿Qué quiere hacer, Gustavo? Bueno, no tenía otra también Fleitas. Hay que terminar la jugada porque si pierde ahí tiene un contragolpe. Pero no le salió la pelota parada porque estaba bien marcado justamente. Yo creo que debía haber pateado al arco para intentar algo mejor. Ahí está Carlos al arco tocando, pierde la pelota, corre el número 10, Carlos López, atención, va el Pacaraí, enredado y todos, gana el lateral, el equipo verde, levanta, pelota arriba. ¿Qué dice el árbitro? ¿Qué pasó, Gustavo? No, justamente le cobró que tenía que autorizar justamente para salir. Mucha gente del presidente Franco, lo mismo el Pacaraí esta noche aquí en el Estadio Municipal Cerrito. El cabezazo muy fuerte, va a salir José Benítez para el equipo de Pacaraí. Julio Mendoza apoya el Campeonato Nacional de Futsal. Que sea una fiesta y disfrutemos del deporte. Abogado Julio Mendoza. Domina Yamil Calucci. Calucci tocando para López, para Fleitas, jugó mal. La pelota acá por línea final. Habrá salida o lateral que favorece al equipo de presidente Franco por intermedio de Andrés Rivas. Sigue ganando 2-1 el equipo de Franco. Estación de servicios Petrosur Dr. Willy Godoy. Los mejores combustibles, los mejores precios en estación de servicios Petrosur. ¡Qué mal! Va a salir el Pacaraí. Calucci tocando para el número 11, Armando Fleitas. Fleitas de zurda, muy fuerte, muy mal el pase. Y va a salir el equipo de presidente Franco. Facultad de Ciencias Médicas UNCA extiende una cálida bienvenida a todas las ciudades participantes en este campeonato. Facultad de Ciencias Médicas UNCA. Dávalo sale, pelota arriba, levanta la pelota muy fuerte. Habrá salida o lateral que favorece
el equipo de Ipacaraí. Yamil Calucci para José Benítez, para Yamil. Yamil domina, va a salir tocando más atrás para Armando Fleitas. Fleitas pierde la pelota, toca pero recupera el jugador Mora, tocando por el medio. Atención para Calucci, ahí está Yamil. Yamil de taco, toca para el jugador Noel Rodas. Ahí está el jugador de Ipacaraí. Era Armando Fleitas, tocó mal. Hay lateral que favorece al equipo de Presidente Franco Ramona. Senador Mario Varela anima a disfrutar de su estadía en nuestra ciudad y a participar en la competencia con espíritu deportivo. En este evento se aparta fortalecer vínculos, celebrar el talento y promover los valores del deporte. Senador Mario Varela. Habilitamos el teléfono al 0992 55 6581. Repito, 0992 55 6581. Queremos saludar a la gente, a la afición deportiva, quien está escuchando o quien está viendo este compromiso entre Ipacaraí y Presidente Franco, señor Ramona. Gobernador Marcelo Soto insta a todos los deportistas a demostrar el juego limpio, el compañerismo y la determinación que nos caracteriza en el quinto departamento. Marcelo Soto, gobernador de Caguazú. Yamil Calucci levanta la pelota, recupera Calucci, tocó mal, levanta el jugador de Franco, sale José Benítez, saliendo para el jugador Yamil Calucci. Yamil toca más adelante, aguanta el jugador Armando Pereira, pierde o sigue. A ver, marca, quita, hay lateral que favorece para el equipo verde de Ipacaraí. Ponete Pantera y premiate con una moto 0 kilómetro que puede ser tuyo el 30 de abril. Encontrá la raspadita en la caja de preservativos Pantera. Entérate más en nuestras redes sociales, @Pantera Paraguay. Iván Dávalo salió de la bomba, Gustavo. No, sobre la raya justamente saca, estaba el pie sobre la raya de la mano también, pero no, para mí que no logró tampoco calzarla. Justamente se fue por el codo, la mano sí, pero se fue por el codo el arquero. Aguantame, 1-2, Ramón. El director de catastro de la municipalidad, Luis Quirimontes, saluda a toda la afición deportiva. Luis Quirimontes, director de catastro de la municipalidad. Atención, sale Ipacaraí. Cae el jugador. A ver quién gana. Gana el jugador de Presidente Franco. Sale López. Pelota dominada. Va. Marca. Limpia el camino. Ahí está Calucci tocando hacia la izquierda. Remata fuerte. Pega para el jugador de Franco. Lateral que favorece al equipo verde. A ver. Va a cumplir rápidamente. Pelota arriba. Tocando para el jugador González. Este es el jugador número 11. Atención, Pleita. Tocaba para Noel Rodas, que dice el árbitro que hay lateral o tiro libre que favorece al equipo de Ipacaraí. Leiva Tapizado saluda a todos los deportistas y augura éxitos a todos los equipos participantes del Campeonato Nacional de Futsal. Leiva Tapizados, la comodidad y el confort a tu alcance. Atención, hay tiro libre que favorece al equipo de Ipacaraí. Va Calucci, el remate muy mal. Muy desviado la pelota por línea final. Habrá salida que favorece al equipo de Presidente Franco. Abogado Fabio Santos apoya la realización del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón en nuestra ciudad. Abogado Fabio Santos. Abogado Gustavo Bernal vibra con la gran fiesta del Salonismo Nacional e insta a los jóvenes a la sana práctica del deporte. Abogado Gustavo Bernal. Después de mucho tiempo dentro del campo de juego, Carlos Chávez para el equipo de Presidente Franco. Ahí está el lateral que cumple, sale de cabeza. Muy bien Iván Dávalos. Recibe José Benítez, el portero de Ipacaraí. Levanta la pelota arriba muy fuerte. Habrá salida que favorece al equipo de Presidente Franco. Señor Ramón Ríos. De Vexaclick Digital, Radio Caguazú, Radio Fiesta, Radio Centenario Plus, RB Producciones, presente en el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón, con la extraordinaria cobertura Mauro. Gracias, señor Ramón. Ahí lateral que favorece al equipo de Presidente Franco. Carlos Chávez cumple dejando más atrás para Iván Dávalos. Iván Dávalos domina, va a rematar al arco, pega por el jugador, envía a lateral el jugador Yamil Calucci. Hay lateral que favorece al equipo de Presidente Franco.
Abogado Milder Mendieta apoya la cobertura del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón por la 640 Radio Caguazú. Abogado Milder Mendieta. Abogado Derlis Espínola, joven, serio y muy capaz. Solución inmediata a todos los litigios judiciales. Oficina sobre Tuyutí, Casi Jaime Sancus. Abogado Derlis Espínola. Te escucho, señor maestro Atilio Alarcón. Sí, asistencia para Iván Dávalos dentro de la bomba, pero no sé si te percataste, Mauro, que normalmente dentro del desarrollo de cada partido suele caerse los jugadores de Franco. ¿Es por inteligencia o...? Sí, es una estrategia. Es una estrategia que Porque están aplicando cada vez que va a cortar el juego del rival. Ellos casi siempre se caen. inteligentes son, estratégicos los jugadores de presidente Franco. Hay mucha experiencia. Sí, Atilio. Sí, fíjate nomás ahora dentro de ahora además, dentro del desarrollo del partido por general, no le pasa nada. Y el portero Ever Almirón, ¿está lesionado o...? Él sí está lesionado. Él sí está lesionado en la pierna, en la pantorrilla derecha. Le están tratando ahora a ver si se recupera. Sigue acá los profesionales tratando de recuperarle. Lo que decía Atilio, Gustavo. Un poco las dos cosas. También pasó un poco el tiempo. Saben exactamente en este momento tirarse porque hace rato que Dávalos se está tocando la pierna. Ya en el primer tiempo cuando pateó le dolió de vuelta, ahora también. Pero de acuerdo. Saben exactamente qué momento también arrojarse para hacer un poco de tiempo y respirar un poco ya que Pacaray va con todo. Salvó Chávez. Erró Carlos Chávez, Gustavo. Increíble cómo Chávez le erró a esa pelota, le pegó pifiado al balón, estaba solo ante Benítez para marcar justamente el tercero, pero desperdició Franco. Esto es un alivio también para la gente de Pacaraí. Este le puede costar caro al equipo del presidente Franco. Habrá salida que favorece al equipo de amarillo, mi querido Ramón. El director de catastro de la Municipalidad de Coronel Oviedo, Luis Quilis Montes, saluda a toda la afición deportiva. Luis Quilis Montes, director de catastro. Atención, cumple el lateral para Pacaraí. Es rápido, Marco Jiménez para Franco. Ahí está el jugador Rivas. Domina Andrés. La pelota por línea final. Atención, lateral que favorece al equipo de Pacaraí. Rápidamente va a cumplir. Atención, ¿qué dice? Te escucho, Atilio. A ver. No llamé, Moro. ¿Sí? No llamé. No, el ruido nomás. Bueno, gracias, Atilio. Arriba el pelotazo. ¿Cuántos minutos de juego, Gustavo? 11 minutos con 40. Gracias, Ramón. El mejor lugar para compartir y disfrutar con la familia y amigos es Nativos Gastronomía. Se suma a la gran fiesta del fútbol de salón en nuestra ciudad. Nativos Gastronomía de calidad. Se suma ya nuestro compañero Derlis Caballero para el segundo partido. Les saludamos a Derlis. ¿Cómo está, Derlis? Buenas noches. Hola, Mauro, ¿cómo estás? Un saludo a vos, a la audiencia, a los compañeros. Sí, señor, ya estamos prestos nosotros para vivir nuevamente una jornada salonística aquí en el Monumental del Cerrito, el Cerrado en esta ocasión, pero realmente viviendo lo que es la victoria de Franco. Sí, señor. Se salvó Darío Almada. Desaprovechó el empate, Gustavo. Fue Fleitas justamente el 11. Él cabeceó dos veces. Por la primera respondió Dávalos, la segunda ya cabeceaba afuera, pero cada vez se acerca de a poquito el equipo de Pacaraí. Y Franco, que no responde, no encuentra su fútbol justamente. Yo creo que lo que está haciendo Franco también está manejando el trámite de partido, encontrando justamente. Va a modificar en cualquier momento Franco su zona de ataque. Mauro. El tercero. Te escucho. Sí, Iván Dávalos ya no puede chutar con su pierna derecha
está sacando con la zurda ahora. Bueno, gracias Tilio. Sale Armando Fleitas, pierde. Ahí está López recuperando, cae el jugador del Presidente Franco. Que hay tiro libre, dice el árbitro, tiro libre que favorece al equipo de Franco. Protesta a los jugadores de Pacaraí, pero de igual manera ya cobró. ¿Sí? Ya no aguanta el dolor, Dávalos pide asistencia. Bueno. Y me decía Tilio que se lesionó. En el muslo, el problema de Iván Dávalos. Ahora le están masajeando ahí en la parte de arriba, prácticamente es lo que tiene el problema, un estirón que tiene Dávalos. Toda la inteligencia de Eugenio Zorrilla, el técnico de Pacaraí, dando algunas indicaciones, Gustavo, para los jugadores. Sí, le está diciendo que quedan 8 minutos exactamente, justo el tiempo para hacer 2 goles, le está diciendo. Le pide que mueva la pelota, que sean inteligentes, que aprovechen que ahora Franco está muy pasivo en la marca. Le está diciendo también de que aproveche que cada vez que Fleitas está en la zona de arriba, que aguante la pelota para que llegue también tanto López como otros compañeros. Dice él en la teoría de que tiene 8 minutos justo para hacer 2 goles. Me imagino que se refiere también al momento que va a hacer un cambio, porque aquí lo está preparando justamente a Colucci, que lo está haciendo descansar para que pueda moverlo. Si lo es el jugador más técnico que tiene, así que me imagino que lo va a meter también. Así que pura estrategia aquí, Mauro, y se aprende también mirando un poco de esto. Y veo al portero también, a José Benítez. No es como días anteriores, no está vibrando. Aparentemente está cansado el portero José Benítez, Gustavo. Sí, pero pocas veces llegó Franco también y los 2 goles le colocaron muy bien. Fue lo que faltó un poco también tanto paranaense como betense. Es cierto, es muy fácil decirlo de acá arriba, pero también Franco los 2 goles que hizo le fue golazo, no tenía nada que hacer. Ante un arquero así hay que patear al límite, definir de forma límite para que no pueda atajarla. Tiro libre que favorece al equipo de Presidente Franco. Ahí está Marco Jiménez, Iván Delfino, a ver quién. Atención, Carlos Jiménez tocando, Marco, digo bien, pelota muy desviado de Andrés Rivas. Pero sí hay córner, sí. Pegó por el jugador de Pacaraí. Levanta la pelota al cabezazo. Llegó también para Rivas. Domina el jugador Marco Jiménez. Muy fuerte el balón. Hay lateral que va para cumplir Armando Fleitas para Pacaraí. Secretaria de la Gobernación Magíster Alcira Benítez, el Campeonato Nacional de Futsal está aquí para inspirar y promover el deporte. Animemos a todos a participar. Mensaje de Alcira Benítez. Están escuchando Radio Caguazú, Radio Fiesta y están observando Canal 4 TV aquí del Estadio Municipal del Cerrito. La pelota por línea final. Hay lateral que favorece al equipo de Franco que va a cumplir el número 11 Andrés Rivas, que está ganando 2 tantos contra 1. El equipo de Presidente Franco Pacaraí. La Guaireña SRL, viajes a Buenos Aires, Ciudad del Este, Encarnación, agente Teodoro O'Higgins. La Guaireña SRL. Sale el jugador Fleitas tocando hacia la izquierda, trabajando en Pacaraí, buscando el empate. De nuevo para Fleitas, domina Fleitas, levanta la pelota hacia la izquierda, cae. Aparentemente ya fuera o lateral que favorece al equipo de Pacaraí. Va para cumplir rápidamente el número 13, Darío Almada. Almada cumple de zurda, prueba. A ver, va trabajando Almada, la pelota Capolini, penal que dice el árbitro. Hay salida que favorece al equipo de Presidente Franco Ramón. JD Electrodomésticos del señor José González celebra con la afición deportiva este vibrante torneo donde la pasión por el deporte y la salud se unen en cada gol. Contactos al 0983-912-281. JD Electrodomésticos. Este Yamil Calucci está jugando totalmente, Gustavo, ¿eh? Sí, es un muy buen jugador, tiene buenos movimientos en la pelota. Es el jugador, por eso te dije que lo está haciendo descansar para hacerlo jugar. Es el jugador más técnico que tiene el equipo de Pacaraí también. Y también tiene buena pegada, es el conductor del equipo, por eso es importante su presencia en el campo de juego. Bueno,
Con la victoria del presidente Franco, ¿qué pasa, Gustavo? Está quedando fuera de Pacaraí con esto. Por eso tiene que empatar o darlo vuelta el equipo de Pacaraí, porque llega a 4 puntos Franco y solamente queda un partido para Pacaraí después de este y queda 1 punto, queda 3 cuando va a faltar 2 puntos. Entonces tiene que empatarlo o darlo vuelta a Pacaraí, si no se queda fuera de la pelea del título. Bueno, gracias. Gracias. Ahí lateral para Franco, si te escucho. Atención, el jugador Rivas, Andrés, dejando más atrás para Iván de zurda. Ya no usa más su derecha. Pelota arriba. Atención, habrá salida que favorece al equipo de Pacaraí. El técnico muy nervioso de Pacaraí. Levanta Benítez el pelotazo arriba. No llegó a cabecear el jugador Yamil Calucci. Ahí lateral para Pacaraí. Va a cumplir rápidamente. Atención, dejando más atrás. Esperó mucho tiempo. Ahí lateral para el equipo de Franco Ramón. Farmacia Divino Niño Jesús con las mejores ofertas de la ciudad. Desde el 40 hasta el 80% de descuento todos los jueves y viernes. Invita a ser buenos anfitriones y disfrutemos del deporte. Farmacia Divino Niño Jesús. Iván Dávalos con molestia. Ya no está usando su derecha. A ver la pelota Capolini final. A ver qué dice el árbitro, que hay lateral que favorece al equipo de Pacaraí, Ramón. Sanatorio Velar SRL con los mejores especialistas médicos. Unámonos en este campeonato y apoyemos a nuestros equipos con toda nuestra fuerza. Juntos fomentemos el deporte y llenemos las gradas de alegría y pasión. Voy contigo. Cuando nos saca rápido, le cobra 10 segundos para atacar. Sí, señor. Atención. Sale Pacaraí, pega por el jugador, el número 8, Reinaldo López de Franco. Protesta el jugador Carlos López. Domina. Ahí está Calucci. Calucci, domina Calucci. El flaco Calucci dejando para José Benítez. José Benítez saliendo. Pelota dominada para Carlos. Es Yamil Calucci que levanta la pelota. Atención, sale Pacaraí buscando el empate. Es el jugador número 11, Fleitas. Fleitas toca para Calucci. Calucci, hay lateral que favorece. Hay Pacaraí rápidamente tocando. Tocó mal. Sale, pelota dominada. Presidente Franco tocó, a ver si alcanza. Alcanzó. Es Rivas de zurda, fácil para José Benítez. José Benítez tocando rápidamente para Armando Pereira. Pereira va, el número 3. Pereira tocó muy fuerte. ¡Increíble! 3 contra 1, tocó mal, muy fuerte. Armando Pereira se salva, presidente Franco. Buena jugada individual de Pereira, rompiendo justamente la línea de la marca de Rivas. Lo superó, quiso habilitarlo a Colucci, pero le dio demasiada potencia al pase. Por eso no pudo llegar Colucci, pero el Pacaraí está en su mejor momento. Yo creo que ahora es el momento que tiene que descontar para que pueda totalmente desestabilizar y buscar el triunfo del equipo de Pacaraí. Le crea problema a Atilio totalmente a presidente Franco la lesión de Iván Dávalos, el portero Atilio. Sí, está aguantando heroicamente porque el otro ya no puede ingresar por la lesión que tiene. Sí, no, señor. Atención, tocando Calucci, tocando para Pereira, para Calucci. Saliendo el equipo de Pacaraí buscando el empate rápidamente. Toca por el medio, puede ser, tiró. Salvó la situación Andrés Rivas. Estaba el empate de Pacaraí. Qué increíble, qué suerte tiene este equipo de Franco, Gustavo. Sí, le quiso definir cruzado Fleitas. Voy a definir al primer palo porque se le quiso definir cruzado y ahí pudo responder justamente Junior. La situación hubiera definido de primera al primer palo y yo creo que hubiera sido otra la historia. Pero está muy cerca de Pacaraí del empate. Está peleando con todas y Franco, que no puede salir, no está haciendo el primer tiempo como el primer tiempo Franco, y esto lo tiene que aprovechar Pacaraí. ¿Cuánto falta, Gustavo? Mauro. Faltan todavía, van 16, faltan 3 minutos con 53. Te escucho. La caída estratégica de Marcos Jiménez. Bueno, la experiencia que tiene el equipo de Franco.
Atención. Porque saben que va a parar el cronómetro. Sí, en cualquier momento también puede producirse los problemas ahí en la pista entre los jugadores mismos. Atención, hay lateral o córner que favorece al equipo de Ipacaraí, Ramón. El mejor lugar para disfrutar y compartir con la familia y amigos es Nativos Gastronomía. Nativos se suma a la gran fiesta del fútbol de salón en nuestra ciudad. Nativos Gastronomía de calidad. Leiva saluda a todos los deportistas y augura éxitos a todos los equipos participantes del Campeonato Nacional de Futsal Leiva Tapizados. Te escucho, Tilio. Otro 10 segundos que le cobra a Ipacaraí. Atención, sale Ipacaraí rápidamente por intermedio de Fleita, remata fuerte, domina Iván Dávalos y va a salir el equipo de Presidente Franco, Ramón. Ponete Pantera y premiate con una moto 0 kilómetro que puede ser tuyo el 30 de abril. Encontrá la raspadita en las cajas de preservativos Pantera. Entérate más en nuestras redes sociales. @Pantera Paraguay. Armando que entregó. Carlos Alarcón que dejando. Pierde. Atención. Fleita va. La pelota arriba. Era el jugador Andrés Rivas. Córner para Ipacaraí que buscando intensamente el empate. Devexa Click Digital, Radio Caguas, URB Producciones, Radio Fiesta, Radio Centenario, presente en el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón Coro del Oviedo 2024 con la extraordinaria cobertura. ¿Cómo protesta el técnico de Ipacaraí, Gustavo? Ahora sí tiene razón porque pegó por la mano el jugador de Franco cuando se fue a la marca López y no cobró justamente el árbitro y eso lo están manifestando gente de Ipacaraí. Sí, señor, protesta el técnico de Ipacaraí. Intensamente se juega este compromiso. A ver, hay lateral. Va Ipacaraí. Falta poco para que se vaya este compromiso. Sí. El técnico Pateo, minuto que está dando indicaciones a su dirigido. Juegan ahora a la defensiva, pescando un error de Ipacaraí. Ahí va a comenzar los problemas. Los problemas. Atención. ¿Qué dice el árbitro? Hay tiro libre para Ipacaraí. Tensión fuerte. Impresionante cómo se juega este compromiso, Gustavo. Sí, porque bueno, esta vez tiene razón la protesta porque tocó con la mano. Se con intensidad que Ipacaraí se juega la última chance. Con eso ya se está poniendo la oportunidad del título de una tarjeta amarilla ahora también para Zorrilla de Ipacaraí. Se juega con intensidad, es que son los minutos clave para Ipacaraí. Tienen que empatar o si no se queda fuera. Azul. ¿Sí te escucho? Azul para el número 15 de Franco. Azul para el número 15. Carlos Alarcón. La pelota a la grada. Sí, señor. Tenía amarilla. Ahí está. Recibe Yamil. Tocó mal. Arriba el pelotazo. Va a salir rápidamente Ipacaraí. Buscando el empate. Cada vez falta muy poco para el término de este compromiso. José Benítez. Levanta José Benítez. Pelota arriba. Sale Iván Pereira. Dominando. Tocando para el jugador Rivas. Tocó por el medio. Levanta la pelota. Sale el portero. La pelota cae por línea final. Habrá salida que favorece al equipo de Ipacaraí. Farmapalas, encontrarás medicamentos en general, regalos, perfumes, control de presión arterial, accesorios y mucho más. Delivery al 0983-547-777, casi frente al Hospital Regional de Coronel Oviedo. Farmapalas. Vibrante este compromiso entre Franco y Ipacaraí. Va el número 10, Carlos López, de nuevo dentro del campo de juego para Ipacaraí. Ahí está el jugador Armando Fleitas. Atención, hay lateral que favorece al equipo de Presidente Franco. Ahí va Carlos Chávez para cumplir el número 6 de Presidente Franco. Viene la visión deportiva vibrando. La gente de Presidente Franco dejando para Iván Dávalos. Dávalos de zurda. Ya no puede usar su derecha. Atención, José Benítez. Falta muy poco, Gustavo,
Faltan 2 minutos. 2 minutos y va este compromiso. Atención, ahí está Calucci. Calucci sale, dejando más atrás para José Benítez. José Benítez sale, tocando muy mal. Qué mal el toque de José Benítez. Hay lateral que favorece al equipo del presidente Franco. Abogado Milder Mendieta apoya la cobertura del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón por los 640 Radio Caguazú. Abogado Milder Mendieta. Abogado Derlis Espínola, joven, serio y capaz. Solución inmediata a todos sus problemas judiciales. Oficina sobre Tuyuticas y Jaime Sanjus. Abogado Derlis Espínola. ¿Qué partido viene después? Caguazú, Paranaense. El plato fuerte también de la noche. Ahora Ipacaraí está quedando afuera. Tocando para el número 11. Armando Fleita. Aguanta el jugador. Toca por el medio. A ver. Sale Armando Pereira. De nuevo. Ahí está buscando Rivas, domina Rivas, va arriba, la pelota envía al córner. Hay córner que favorece el equipo de Ipacaraí. Abogado Gustavo Bernal vibra con la gran fiesta del salonismo nacional e insta a los jóvenes a la sana práctica del deporte. Abogado Gustavo Bernal. Cómo vibra el portero, levanta por el medio, recibe Carlos Chávez, envía la pelota en cualquier parte, falta muy poco. Y gana el equipo de presidente Franco. Sí, te escucho. Un minuto para el final. Falta muy poco, un minuto. Atención, levanta por el medio. Ahí está el cabezazo del jugador Pereira. Sale José Benítez. Ahí está. Hay lateral que favorece a Ipacaraí, Ramón. Abogado Fabio Santos apoya la realización del Campeonato Nacional de Fútbol del Salón en nuestra ciudad. Abogado Fabio Santos. Comete infracción el jugador número 6, Carlos Chávez. Tiro libre para Ipacaraí. Falta muy poco. Y falta muy poco también Ipacaraí para quedar afuera, Gustavo. Faltan 38 segundos, Mauro. 38 segundos y va este compromiso. Gana presidente Franco. Ahí está. Marca y quita el jugador Andrés Rivas. Lateral para Ipacaraí, Ramón. El Leiva Tapizados saluda a todos los deportistas y augura éxitos a todos los equipos participantes del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón. Leiva Tapizados, la comodidad y el confort a tu alcance. ¿Cómo va a venir la protesta generalizada después de este derrota al equipo de Ipacaraí? Si te escucho, Atilio. Ahí está Franco. Falta segundos para que vaya este compromiso. Ahí está Delfino. Delfino dejando para Iván Dávalos. Pelota arriba. Va a salir Ipacaraí. ¿Cuántos segundos, Gustavo? Faltan 14. 14 segundos va este compromiso. Levanta hacia donde muy fuerte la pelota. A ver si alcanza otro lateral para Ipacaraí. Va a cumplir. Pelota arriba. Atención, va a terminar este compromiso. Ipacaraí está perdiendo 2-1. Franco. Ganó el presidente Franco. Ganó presidente Franco 2-1. Y viene la protesta generalizada para los árbitros. Le decía que va a haber inconveniente. Y ahí está la policía. Totalmente. Ya están cubriendo los árbitros. Terminó este compromiso, Gustavo. Sí, terminó justamente el compromiso. Ya se va. Están tirando botellas junto a los jugadores de Ipacaraí. Pero bueno, protesta mucho la mano que pasó ahí, la mano justamente del presidente Franco, por eso protesta Ipacaraí. Ipacaraí se queda fuera de la pelea por el título. Franco ya con 4 puntos lidera todo esto, Mauro. Y bueno, ya queda a merced de lo que pueda pasar entre Paranaense y Caguazú. Señoras y señores, presidente Franco ganó este compromiso. Líder. Señoras y señores, tenemos que dejar la transmisión para el segundo partido. Caguazú y Paranaense. En segundos y minutos nos trasladamos hasta el estadio Cerrito Techado. De tu parte, Ramón, muchas gracias. Muchas gracias, Mauro. Muchas gracias a todos los compañeros. Ya nos vamos directamente hasta el Coliseo Departamental cerrado para proseguir con la transmisión. El segundo partido, Caguazú Paranaense.
en el Estadio Techado. Gracias, Ramón. Gracias. Nos vamos. Ganó Franco. Más que nunca, como está vibrando. Muchas gracias. De mi parte, buenas noches. Y nos trasladamos hasta el estadio El Cerrito Techado para el segundo compromiso Caguazú Paranaense. Gracias. Buenas noches.